Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana lo tomamos con gesto de incredulidad o con cara de estupefacción. No sé, ustedes elegimos el papel que queremos interpretar esta mañana mientras tomamos el café. El del incrédulo, el del sorprendido, el del estupefacto. La crisis de Ceuta está haciendo saltar algunas costuras en este gobierno. A las evidentes dificultades que está demostrando en la gestión de un reto de una magnitud desconocida, esto es así, a los innegables cambios de estrategia, o a los mensajes a veces contradictorios, a todo eso se suma ahora esta batalla de relatos entre ministerios, que resulta un tanto impúdica. Estas últimas horas ha aportado alguna novedad, no demasiadas evidencias sobre lo que ocurrió en los días previos, pero sí alguna novedad, algún detalle más sobre cuándo y a quién se avisó de que podía ocurrir algo. Tampoco sabemos muy bien con qué detalle se anunció lo que iba a pasar. En todo caso, lo que sí queda claro es ese enfrentamiento abierto entre Robles y Marlaska, y no solo eso, también entre Robles y la versión y el discurso que han mantenido hasta ahora el resto de ministros implicados en esta crisis. Aquello de se llegó tarde frente al estamos allí desde el primer momento. Bueno, hoy nos vamos a ocupar, y mucho claro, de las miserias de los vivos. Pero permítame que lo primero esta mañana sea la memoria de los muertos. Esta pala va a echar hoy tierra por última vez sobre los cadáveres de los muertos el 30 y el 31 de julio. Hoy se entierra en Ceuta a los últimos 9 cadáveres, de los más de 80 recuperados tras el asalto de la ciudad. Y entre ellos estará el cadáver de Yunes. Mis hijos no son niños de la calle. Se fueron porque en la calle estaba todo el mundo corriendo hacia la frontera y decían que quien se iba encontraría algo, pero sin saber qué iban a hacer. Y el pequeño, pobre, al que le pasó eso, estaba pensando en no ir. Era el pequeño, acababa de cumplir 18 años, cumplió años en España. No sé qué pasó. Él salió de aquí como a las 4 de la tarde, se lo dijeron sus hermanos y él decía que no se iba, que todavía tenía cosas que hacer aquí en Marruecos y al final se fue. Hoy queremos poner historia, al menos a una de esas víctimas. Se llamaba Yunes. Esta que han oído es la voz de su madre. Hoy se entierra en Ceuta a las únicas 9 personas que han podido ser identificadas. Las únicas 9 que después de morir han dejado una historia que podemos o que se puede reconstruir, como la de Yunes. Luego en el Abierto con Nicolás Castellanos vamos a contar esta historia de 3 hermanos que cruzaron a nado. La historia de la muerte del menor de los hermanos, pero también la historia de los agentes de la Guardia Civil o de las trabajadoras sociales que toman datos, que dan la noticia, que gestionan las muertes, que duelen igual. Muertes son a los dos lados de la frontera. Impactan todos, porque todos tienen familias, todos son personas con su historia, sus contextos. A la hora, por ejemplo, de recoger datos, las lágrimas eran constantes porque tú no ves los datos, ves a personas que no están, ves tatuajes, ves prendas determinadas que llevaban. Hoy se entierra en Ceuta a las únicas 9 personas a las que se ha podido identificar, de las más de 80 que murieron, porque Marruecos se ha negado a aceptar a sus propios muertos. Y ahora sí, las miserias de los vivos. El día 29 se produce una convocatoria en redes, por grupos de WhatsApp y de Facebook, en la que se insta a la gente a intentar entrar a nado y saltando la valla, aprovechando, se dice en esos grupos, la celebración de las fiestas del trono. Bueno, esta es la clave de bóveda de la crisis secundaria que está enfrentando el gobierno y que inevitablemente, claro, en el relato de lo que pasa, pues nos arrastra a todos los demás. Estas últimas horas hemos asistido con crudeza a esa
guerra de versiones, una guerra abierta entre dos ministros, entre Robles y Marlaska. Es una guerra de versiones, y sobre los días que precedieron al asalto masivo, que no deja de ser también una guerra, una batalla por derivar responsabilidades al otro, por intentar que la versión que quede como cierta sea la que te salva a ti y salva a los tuyos. Javier Bañuelos, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, a ver cómo dibujamos este escenario, porque el diablo siempre está en los detalles. La ministra concretó ayer algo más, eso que ya se sabía y que nosotros adelantamos en su momento, ¿no? Que el CNI, aquí sí que aportó un dato nuevo, 25 agentes que hay en Ceuta, alertó de que se estaba convocando un cruce de la frontera a nado, y que eso lo trasladó a la delegación del gobierno, a la policía y a la Guardia Civil, ¿no? Pero tanto el ministro, por un lado, como después en una nota llamativa, una delegación del gobierno desmintiendo a una ministra. En una nota de prensa, la delegación del gobierno de Ceuta, tanto el ministro como la delegación, niegan que existiera ningún informe. Niegan que existiera ningún informe en esos términos. Interior dice que no hubo un informe, pero tampoco un aviso de la magnitud de lo que finalmente ocurrió. Algo que en el relato de la ministra tampoco queda claro. La ministra dice, sí, se avisó. Claro, pero se avisó de que decenas de miles de personas estaban preparando el salto, el cruce, la entrada en la ciudad. Pues el ministro de Interior dice que no, y tampoco conocemos el detalle de la comunicación del CNI. Javier. Sí, lo cierto, Pedro, es que la secuencia fue casi simultánea, casi en paralelo. A la misma hora el gobierno dijo una cosa y la contraria. La ministra de Defensa confirmó, como decías, que el CNI sí informó al Ministerio del Interior. Los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno. Pero el ministro del Interior lo volvió a desmentir. Ningún otro servicio de información de países amigos, ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido. Pero Margarita Robles sí dio detalles. Dijo que ya el 9 de julio el CNI detectó canales en Facebook donde se estaba organizando una entrada a nado a Ceuta. La información en esos días es eminentemente práctica, sobre itinerarios, equipos, adquisición de trajes de neopreno y aletas, así como instrucciones para acceder a Ceuta a nado. Y como hemos escuchado, Pedro, la fecha clave fue el 29 de julio. Ese día el CNI ya detectó y avisó a Interior de la existencia de un canal con más de 180.000 seguidores donde se jaleaba para entrar a Ceuta a nado. Según la ministra, el CNI avisó que la fecha elegida para aquella entrada masiva iba a ser el día 30, aprovechando el Día del Trono en Marruecos. CNI tiene esa dimensión de una especie de poder dentro de la propia estructura del Estado, así que claro, es interesante, muy interesante de hecho, saber cómo andan los ánimos en esa institución después de la comparecencia de ayer, y creo, Javier, que están satisfechos. Sí, la sensación en el CNI, Pedro, es que esta vez la ministra de Defensa ha demostrado con detalles y con fechas que sí hubo avisos al Ministerio del Interior, hubo alertas desde el 9 de julio. Dentro del Servicio Secreto Español necesitaban que la ministra, diese un paso al frente y defendiese no solo la profesionalidad de los agentes españoles como venía haciendo en los últimos días, sino que fuese algo más allá. Necesitaban que tomase el control del relato y que neutralizase la versión del Ministerio del Interior, que como veníamos informando aquí a SER, pues molestó mucho en el CNI, que sí fue informado por varias vías, no solo de forma verbal, sino también por escrito. Falta por conocer, Pedro, los detalles de las notas del CNI que circularon aquellos días, avisos clasificados, carácter reservado, que recordemos solo se podría esquivar por orden judicial o a través de una desclasificación autorizada por el propio gobierno. Hay otra dimensión más en la comparecencia de Robles de ayer en el Congreso, porque la ministra ha optado por demostrar, ella personalmente, una cercanía con el sentir de los ceutíes que, claro, la aleja de una parte del discurso oficial del gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Margarita Robles es de las más veteranas, si no la más veterana del gobierno. Conoce muy bien su papel dentro de, me van a permitir el término, el teatrillo, que es también la política, claro. Por eso, hasta hoy es la única ministra que hemos visto poner físicamente, incluso, la cara para escuchar los insultos de los ceutíes. Es la única que ha sido, relativamente contundente con Marruecos. Es la única que ha admitido en público, lo hizo ayer, que el gobierno ha llegado tarde a la crisis. Y supongo, Lerma, que algún raspón deja en el resto de ministros.
Sí, no es la primera vez, como decías, que Robles se sale de la versión oficial fijada por la Moncloa en este y en otros asuntos. La ministra de Defensa no es la única en el Consejo de Ministros que cree que la gestión de la crisis en Ceuta es mejorable. Hay otros miembros del Ejecutivo que en privado reconocen lo que ella expresa públicamente, pero su insistencia en hablar sobre los avisos del CNI ha generado malestar entre algunos de sus compañeros de gabinete que creen que sus explicaciones alimentan la confusión sobre los datos que tenía el Ejecutivo. En la Moncloa reconocen informes diarios sobre ese repunte de la llegada de nadadores a la ciudad autónoma en los días previos, pero insisten en negar que hubiera una advertencia oral o escrita que anticipara que podía ocurrir lo que finalmente pasó, esa entrada masiva por la frontera de más de 80.000 personas. Robles se queda sola, no solo Marlaska, sino que Ángel Víctor Torres, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, defendía ayer la gestión de lo sucedido. El caso es que... Yo me quedo con las últimas palabras del ministro. Fue excepcional, difícil de imaginar y, por tanto, repito que fue un acierto, y estamos hablando de personas y, por tanto, sometido a cualquier crítica, que en 48 horas decenas de miles de personas fueran devueltas, volvieran a Marruecos. Porque en eso es en lo que pone el foco el gobierno, Pedro. Hay quien cree que Robles una vez más se sale del guión oficial para defender lo suyo y que se está dirigiendo al CNI, al que busca proteger, pese a que los hechos ocurriesen sin que fuesen capaces de detectarlos con antelación. Decía antes que ayer el gobierno estableció ese marco para gestionar la crisis, con el mando único, con un decreto en el que se fija incluso un primer horizonte temporal, que es largo, para mantener esta excepcionalidad. Sí, el BOE publica ya, de hecho, ese decreto firmado por el presidente del gobierno y que declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, junto con un anexo que recoge las capacidades y los recursos de la Administración General del Estado para hacer frente a esa crisis generada por la entrada de los migrantes. Desde ayer está ya Ángel Víctor Torres en Ceuta, se reunió con el presidente de la ciudad autónoma, hoy va a presidir la primera reunión del comité de seguimiento. El BOE, como dices, Pedro, fija ese plazo temporal hasta el 31 de diciembre para tener declarada esa situación de interés de emergencia nacional en la ciudad de Ceuta, aunque ese plazo es prorrogable o se puede también levantar con antelación. La intención del gobierno en estos primeros días es fijar las primeras decisiones. Ayer el gobierno lo que hizo fue movilizar, fijar los primeros recursos para intentar acoger a la mayoría de los migrantes y agilizar el proceso administrativo de filiación para conseguir fijar la prioridad de la que ayer habló el ministro Ángel Víctor Torres, que es devolver a la mayoría de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma. Una de las preguntas más repetidas estos días, por cierto, con Ángel Víctor Torres hablaremos a las 8:30, aquí en Hoy por Hoy. Decía que una de las preguntas más repetidas estos días es por qué no comparece el presidente del gobierno, o por qué no ha vuelto a hablar de la crisis de Ceuta este mes de agosto, o por qué envía a 8 ministros al Congreso, pero no da el paso de ser él quien explique la crisis. Hoy la Diputación Permanente del Congreso vota una petición del PP para que sea Sánchez quien comparezca. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Sí, la petición parte de los populares. Piden un pleno extraordinario para que Sánchez dé explicaciones sobre la llegada de miles de personas a Ceuta y sobre la relación del gobierno con Marruecos. El gobierno asume que el presidente lo hará, lo dijo ayer la ministra portavoz Elma Saiz. Y a ese dicho que por supuesto que el presidente del gobierno va a comparecer. No manejo la agenda del presidente del gobierno, pero que a nadie le extrañe porque es lo que viene siendo habitual, es el presidente que más ha comparecido en las Cortes Generales. La clave es cuándo lo hará. Ayer algunos socios habituales aprovecharon la primera comisión de un ministro en el Congreso para criticar que Sánchez va tarde, lo señaló el PNV. Nuestro grupo considera que las primeras explicaciones en la Cámara sobre todo lo sucedido y lo que está sucediendo en Ceuta debieran haber correspondido al presidente del Gobierno. También Esquerra cree que el Ejecutivo no ha sabido medir la magnitud del problema. Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present. Decía el diputado republicano que Sánchez lo ha hecho mal porque ha estado ausente o no lo suficientemente presente. Varios grupos han pedido además que se convoque la Comisión de Secretos y se cite a la directora del CNI para que ponga luz sobre las versiones contradictorias que ofrecieron ayer Robles y Marlaska.
Y sobre el terreno en Ceuta, ¿qué sigue pasando? Hoy tenemos novedades que les hemos contado ya a las 7 sobre las menores, niñas y adolescentes no acompañadas que el gobierno se comprometió la semana pasada a acoger y después, más adelante, a derivar a la península. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Lo más relevante es que una semana después sigue habiendo casi 300 de esas niñas y adolescentes que siguen estando atendidas por campamentos vecinales, que todavía, por tanto, no han podido ser atendidas por la ciudad o el gobierno. Sí, en concreto quedan 241 en una de las canchas habilitadas en el Príncipe y 53 en otra en la zona de Sidi en Bar. Como adelantamos en la cadena C la semana pasada, el plan era de 2 semanas, un plan de choque. En la primera semana han colocado ya, reubicado a 400 niñas, la mayoría en una nave. Muchas de ellas vienen de los 2 colegios que habían sido habilitados en el Príncipe y que ya han sido recuperados para los centros educativos para la reapertura del curso. Se trata de estas 300 niñas, Pedro, de ubicarlas durante esta semana en el llamado centro de la hípica. Así se sacaría de las calles a un total de 700 niñas. Sería la cifra sin precedentes en las instalaciones de acogida de la ciudad autónoma. La segunda fase de ese plan, que sería el traslado a la península, sigue en marcha a pesar de la polémica política. A las 8:30 le decía, vamos a conversar con Ángel Víctor Torres, con él vamos a intentar concretar no solo las cifras, los próximos pasos que va a dar el gobierno. Ese decreto ya se ha publicado en el boletín oficial, detalla algunos de esos espacios que se quieren utilizar para seguir acogiendo a las personas que deambulan por la ciudad. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues los espacios se ofrecen como una propuesta de máximos modificable y flexible. Anoche lo reflejaba el Ministerio de Política Territorial después de una primera toma de contacto entre Torres y Vivas. Solo se utilizarían en caso de situación extrema. Antes, en el Consejo de Ministros, ya avisaba el propio Torres de esa flexibilidad, pero también de la responsabilidad de establecer un mando único con mensaje a la ciudad autónoma. Lo ha pedido el presidente Vivas, este mando único, y creo que es muy importante decir que él está incluido. Y por eso, cuando pedimos espacios para responder a que las personas no pernocten en las calles, en las playas, estamos hablando de los espacios del Gobierno de España, pero también de los espacios que pueda tener la ciudad autónoma. La nota de declaración de anoche viene después de una protesta de vecinos desde las inmediaciones del cuartel del Freezer, uno de los elegidos, hasta la Plaza de los Reyes, llegando incluso a Loma Colmenar. Esos espacios acogen otros 5 terrenos militares y un polideportivo que es propiedad del Ministerio de Educación. A la ciudad se le plantea 5 polideportivos, el hospital militar que está cedido, más Loma Colmenar que ya está en uso. Tanto la Federación de Fútbol como las federaciones deportivas se oponen frontalmente al uso de instalaciones deportivas para acoger migrantes. Dicen que no por ellos, matizan, sino porque no son espacios vacíos y prescindibles. ¿Sabías que los esquimales distinguen 30 blancos diferentes? Pues en Lidl sabemos distinguir entre un blanco de 18 céntimos el lavado y otro de 36 céntimos. Saber elegir es llevarte el detergente Formil por solo 6,69. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes. Que al año serían 1, 2, Más de 2.400 euros. ¡Ya me has descontado! Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Si quieres energía para tu día a día, tiene proteínas listas para tomar, para una vida sana, para tu bienestar. La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Ceuta monopoliza la información estos días. Hay otros asuntos que no conviene olvidar. Por ejemplo, el ático de superlujo, que hasta donde sabemos sigue siendo de todos los madrileños. Que yo sepa, no lo han vendido. Bueno, pero lo del Chao Pescado tampoco ha terminado de funcionar. Tanto es así que unas horas después de decir eso del Chao Pescado, de intentar dar por cerrado el tema, el consejero, al que Díaz Ayuso ha echado el marrón, ha pedido comparecer en la Asamblea para explicar este asunto. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. Aunque de momento no hay fecha, Miguel Ángel García informará ante el Pleno de la Asamblea sobre la gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid. Así consta en la solicitud formal. Se trata de la empresa a través de la cual se compró el polémico ático que supuestamente iba a convertirse en una oficina para Ayuso, a pesar de ser un edificio residencial
residencial y que además se puso en venta tras desvelarse esta operación. La comparecencia será a petición propia y eso permite al gobierno de Ayuso cierto control sobre el debate, ya que el consejero será el primero y también el último en el turno de palabra y además puede delimitar el objeto de la comparecencia. Como pronto, tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, cuando se celebre el primer pleno ordinario del curso político en Madrid. Fuentes de la Consejería insisten en que García ya ha dado todas las explicaciones y que lo mismo hará en la Asamblea cuando la mesa lo decida. El diario El País cuenta hoy que Planifica Madrid encargó a la inmobiliaria que vendió el ático que encontrara un piso grande, entre 200 y 400 metros, que tuviera una terraza grande y que llegaron a haber dos. Uno en Argüelles, más barato, más baratito, 4 millones de euros de nada. Y el otro, el que finalmente compraron en Chamberí. Y que además una de las instrucciones era que el ático...